Hola amigos, en el video de hoy les voy a estar leyendo 5 historias de terror de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande y lleno de leyendas, así que he seleccionado las más famosas y se las voy a estar leyendo. Así que comenzamos. Historia número 1. La leyenda del camino Bloods Point. El camino Bloods Point en Illinois, Estados Unidos, corre entre Fairdale y Willard, uniéndose con otras intersecciones desde Stone Quarry a Cherry Valley, formando una zona reconocida por la gran concentración de energía paranormal y actividades fantasmales, que no pueden explicarse y cuyas leyendas de terror sobran. Los avistamientos de los espíritus incluyen figuras incorpóreas, la manifestación de una bruja que acecha morbosamente desde los rincones. A su lado hay varios cadáveres que parecen no haber recibido debida sepultura. El camino cobra vida a altas horas de la noche, cuando la luna ilumina los pasos del mal que acechan en la oscuridad de los árboles, los cuales parecen tomar forma humana para seguir cada movimiento de los intrusos y atraparlos, intentando estirar sus ramas cual extremidades. Posiblemente ellos quieran detener a los visitantes antes de que se adentren en el área boscosa donde los fantasmas se reúnen. La leyenda más famosa se refiere a una bruja que, según se cree, colgó a sus hijos en un puente del camino, para después terminar ahorcándose ella también. Después de su muerte, se vio su espectro vagando, desesperado como en busca de algo. Posiblemente sus pequeños se separaron de ella al encontrar en la muerte un descanso, mientras ella se quedó penando por la crueldad y cobardía de sus actos. Se rumora que ella posa sus demoníacos ojos sobre los intrusos cuando estos voltean y se encuentran con aquella penetrante mirada. Solo sienten el impulso de correr, pero ella se los impide, dejando que el miedo los invada hasta el punto de hacerlos volver el estómago una y otra vez hasta perder el conocimiento. Si la víctima sobrevive a tal encuentro, su salvación no durará mucho, ya que ha quedado maldito, y la bruja le guardará un lugar entre su séquito de cadáveres podridos, cuyas almas viven atrapadas en el infierno. También se dice que el gato negro de esta mala mujer tiene la costumbre de saltar frente a los vehículos, provocando accidentes y desvíos en la carretera. Por otro lado, se cuenta que en este mismo puente un autobús escolar se salió de la ruta y murieron todos los niños a bordo. Hoy en día se cree que ellos siguen ahí y el auto se pone en neutral. Ellos lo empujan hasta cruzar. Otros fatídicos acontecimientos se refieren a asesinatos en circunstancias muy extrañas. Un niño atropellado por un tren, lo cual ocasiona que en esta carretera se vean las luces de automóviles fantasmas a todas horas. Que las personas que transitan por ahí se topen con muertos caminantes, o que escuchen los gritos desesperados de todas las personas que perdieron ahí la vida. Y por si fuera poco, hay un par de relatos que se refieren al encuentro con un perro del infierno que persigue a los autos. De lo que no hay duda es que a lo largo de la historia en este tramo hubo muchas muertes y al parecer sus fantasmas decidieron quedarse. Historia número 2. Las vías férreas de San Antonio. En la región suroeste de San Antonio, concretamente a unos pasos de la capilla conocida como la Misión de San Juan, se dice que ocurrió un hecho lamentable que terminó con la vida de varios infantes. De acuerdo con algunos testigos que relataron los hechos, la leyenda de terror sucedió una tarde en la que viajaba por la intersección nada más y nada menos que un camión escolar lleno de niños. No se sabe por qué razón, pero al llegar a las vías férreas, una de las llantas del camión se atoró, impidiendo que éste continuara su marcha con normalidad. El chofer hizo todo lo posible para hacer avanzar el transporte, mas no pudo moverlo. Llenos de pánico y terror, los niños miraron por la ventana cómo la locomotora a vapor se acercaba peligrosamente. Corrieron a la puerta trasera, pero desgraciadamente también estaba trabada. La máquina del tren impactó de lleno sobre el frente del autobús escolar, matando de manera instantánea a una decena de criaturas, así como también al conductor del autobús. Los restos de estas personas quedaron prácticamente irreconocibles y solo se les informó simplemente del deceso a los familiares que tuvieron la suerte de contar con los registros dentales de las víctimas. Lo que estoy contando sucedió aproximadamente a finales de la década de los 30 y principios de la década de los 40, de tal modo que en la actualidad no hay muchas personas que puedan relatar de viva voz lo que sucedió en verdad. Sin embargo, después del horrible desenlace comenzó a ocurrir algo que podríamos llamar milagroso, ya que los autos que han quedado atorados después de lo que le ocurrió al camión escolar
han sido sanos y salvos de su encuentro con el tren. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, los lugareños advierten que son fantasmas de los propios niños difuntos, quienes de alguna manera logran empujar los vehículos hacia el otro lado del camino, salvándolos. Desde luego, algunos escépticos han puesto en duda esta sorprendente historia de terror, pues argumentan que dicha zona posee un desnivel y que eso es el motivo principal por el cual los autos son movidos hacia adelante. Lo que llama la atención es que en la cajuela de algunos carros quedaban dibujadas unas pequeñas huellas de manos humanas, que coinciden con las que tendrían los niños entre 8 y 10 años de edad. Historia número 3. La leyenda de la Biblioteca Willard. La Biblioteca Willard, inaugurada en el año 1885, es un edificio gótico que presta sus servicios en River City, en Evansville. Es la biblioteca más antigua de todo el estado. Cuenta con 100.000 libros y es considerada un símbolo de la ciudad, no solamente por su legado, sino porque está embrujada. Fue diseñada por James y Mary Drake a petición de Willard Carpenter, un excéntrico filántropo reconocido por su generosidad. Pretendía en ese entonces fundar una universidad destinada para la educación de los pobres. Sin embargo, los gestores de su donación decidieron construir la famosa biblioteca en cuyas salas aparece el fantasma de la señora de gris. La primera aparición de este espectro se dio en 1937, mientras un vigilante realizaba su ronda nocturna. Bajó al área de las calderas para aumentar la cantidad de carbón en los hornos de calefacción. Entonces apareció frente a él la transparente figura de una mujer flotando en el aire y emitiendo un ligero resplandor que acentuaba su toque fantasmal. Según la descripción del guardia, se trataba de una mujer madura, con vestido largo, zapatos altos, sombrero y velo, todo en color gris, a la usanza de la época 1800. Después se desintegró ante sus ojos de igual forma que había aparecido. Tras este evento se presentaron muchos similares con los demás guardias del establecimiento, algunos de los cuales intentaron sin éxito establecer contacto, pero el espíritu ha resultado bastante tímido. Uno de los encuentros más curiosos le ocurrió a un niño de 3 años que se separó un momento de su mamá. Al poco rato regresó y se aferró a ella diciendo que había visto una señora de gris flotando. Muchos trabajadores y usuarios de la biblioteca que han visto a la dama de gris aseguran que existen disminuciones de temperatura y un fuerte olor a perfume cuando ella está cerca. Además, en el edificio se presentan otras series de fenómenos como grifos que giran solos, luces que se encienden y se apagan por sí solas y, por supuesto, las puertas que se abren y cierran. Sobre el origen del espectro existen muchas hipótesis. Se habla de la tumba profana de una mujer en el terreno de la biblioteca, que antes pertenecía a un cementerio. Otras hacen referencias a suicidios o asesinatos dentro del inmueble. Pero la más aceptada es aquella que afirma que la dama de gris es la hija de Willard Carpenter, Louise, quien demandó a los administradores del recinto para que le devolvieran el dinero, alegando que su papá sufría de demencia en el momento de invertirlo. La demanda no fue concedida y se dice que después de su muerte, el alma de Louise volvió a la biblioteca para penar ahí hasta que todos los bienes sean devueltos a sus descendientes. Esta historia fue puesta en duda después cuando Lucille Warren pudo entablar contacto con la dama de gris y descubrió, entre otras cosas, que el fantasma miraba con cierta melancolía hacia el canal de agua, situado cerca de la biblioteca, por lo cual dedujo que posiblemente se ahogó en él, sobre todo porque se muestra confundida, ya que no parece entender qué hace en el edificio. Por un tiempo, sus apariciones fueron menos frecuentes, pero en los últimos años se han intensificado, tanto que fueron colocadas 3 cámaras en el recinto y en el área de niños donde se presenta con mayor frecuencia, otra en el sótano y una más en el área de investigación. Historia número 4. La prisión de Alcatraz. La prisión de Alcatraz, situada en la bahía de San Francisco, es uno de los lugares abandonados más inquietantes de Estados Unidos. Inició como un fuerte y prisión militar. De 1934 hasta 1963 fue una prisión de máxima seguridad, donde estuvieron recluidos los más terribles delincuentes de Estados Unidos. En sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó ser muy segura y ningún preso escapó con éxito, habiendo 36 de ellos participado en 14 intentos, en los cuales 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo en 1946,
cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz, en la cual murieron 3 reos y 2 guardias. El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John y Clarence Anglin fueron los primeros y últimos en escapar. En la actualidad es un área recreacional en la cual guardias y visitantes han reportado encuentros tenebrosos del tipo paranormal. Se dice que en las noches brumosas el viejo faro que fue derribado en 1906 aparece y desaparece repentinamente, acompañado de un misterioso silbido y una luz verde que estalla. En los lavaderos del bloque C, donde el carnicero fue asesinado, emana un denso humo que sofoca a los presentes y desaparece al instante. Se cuenta que en la celda 14D, un área de castigo conocida como el agujero, donde los reos permanecían en oscuridad total, un interno gritaba que había alguien con ojos rojos brillantes encerrado con él. Sus gritos fueron ignorados y al día siguiente encontraron al interno muerto con una terrible expresión en su rostro y marca de dedos en su cuello. La autopsia reveló que la estrangulación no había podido ser infligida a sí mismo. Por la misma zona se ha visto caminar al fantasma un hombre con el traje de prisión caminando. Robert Franklin Stroud, el hombre pájaro, un sádico asesino, fue uno de los prisioneros más famosos de Alcatraz. Falleció el 21 de noviembre de 1963. Diversos testimonios señalan apariciones fantasmales de este personaje sentado en la cama de su celda. Historia número 5. La leyenda de la melodía de Molly. Desde el inicio de las civilizaciones, las leyendas de terror vinculadas a la música han acompañado a muchísimas personas, tanto así que los primeros ejércitos que se formaron adoptaron algunas de las tonadas prehistóricas para utilizarlas en el momento del combate y así intimidar a sus enemigos. Esta leyenda de terror inicia en la década de los años 50, allá en los Estados Unidos de América. Resulta que Sam, un prominente estudiante, había ganado una beca en la escuela de Juilliard, Nueva York, una de las más prestigiosas. Los gastos estaban completamente pagados y la duración del curso era por 2 años. En un principio, sus padres se opusieron a que aquel muchacho hiciera el viaje a la gran ciudad. No obstante, Sam supo la manera de persuadirlos, diciéndoles que nada de lo que hubiera en aquel lugar cambiaría su manera de ser. Al llegar a la Gran Manzana, lo primero que hizo fue buscar el lugar donde se hospedaría. Llamó al número telefónico que le habían dado cuando recogió su beca y se enteró de que había habido un error y que no iba a estudiar en la escuela Juilliard, sino en el Instituto Clemson. También le dijeron que el sitio en donde iba a pernoctar era una casa de huéspedes. El chico llegó y se presentó con la dueña del establecimiento, quien era una anciana muy amable. «Ay, muchacho, ten mucho cuidado, si fuera tú regresaría a mi pueblo inmediatamente», dijo la señora. El joven preguntó por qué dice eso. «Mis padres me cuentan que esta es una ciudad peligrosa, pero creo que puedo cuidarme solo». «¿Crees en las leyendas de terror?», dijo la señora. «Sí, hay algunas que son aterrorizantes», respondió Sam. «Por ninguna circunstancia te vayas a acercar al libro de canciones que tiene el profesor Campbell en su escritorio y mucho menos se te ocurra tratar de tocar alguna de las melodías que aparecen ahí, en especial una titulada Molly». «¿Por qué?», preguntó el joven. La señora no le dio ningún tipo de respuesta. Esa noche, Sam no pudo dormir, pensando en centenares de razones por las cuales no debía toparse con aquel libro. No obstante, a la mañana siguiente tomó su clarinete y salió de la casa de huéspedes sin hacer ningún ruido. Se presentó con el maestro Campbell y este le advirtió que las sesiones de enseñanza serían sumamente estrictas y que si no quería sufrir ese calvario, era un magnífico momento para retornar a su pueblo. Sin embargo, el joven de Alabama quiso seguir su destino. Aprovechó cuando el profesor salió a mover su auto para buscar la canción de Molly. En efecto, sobre el escritorio se encontró un libro con pasta de piel y hojas amarillentas, a causa del paso del tiempo. Lo abrió y se sorprendió que al notar que lo único que estaba allí escrito era el nombre de esa chica y unas cuantas notas musicales. Sin más, sacó su clarinete y comenzó a tocar la canción. En instantes su corazón empezó a fibrilar y sus órganos internos reventaron al compás de esas funestas notas. Sorpresivamente, no hubo ningún reporte policial de lo ocurrido y a la fecha el Instituto Clemson continúa operando, únicamente que en las sombras. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero estas historias les hayan llenado de terror. Pueden encontrar otros videos como estos en la cajita de descripción. Denle like, suscríbanse y compartan este video a sus amigos. Así estos videos pueden llegar a muchas más personas. Bye.